Hola amigos, antes de adentrarme en el tema, quisiera hablar un poco sobre la vida de Jesús. La historia bíblica nos cuenta el relato de los acontecimientos sobre la vida de Jesucristo, su obra y el propósito de su venida, y cómo este hombre maravilloso que caminó por las polvorientas tierras de Israel, habiendo recorrido un territorio relativamente pequeño, de no más de 30.000 kilómetros cuadrados, enseñando y anunciando el reino de Dios, sin siquiera tener un techo donde dormir o donde recostar su cabeza, viviendo en humildad absoluta, llegó a cambiar las vidas de muchos, incluso hoy, después de más de 2000 años. Es asombroso cómo su vida y obra trascendió no solo la historia, sino que las vidas de muchos hombres y mujeres que hasta el día de hoy le entregan su vida. Sin duda este hombre, que para muchos no deja de ser un simple hombre o un gran profeta, era mucho más que eso. Los relatos bíblicos, los testimonios oculares e historiográficos dan fe no solo de la realidad de su existencia, sino que este Jesús era nada más ni nada menos que el mismo Dios, creador del universo, nacido de una mujer, la Virgen María, para cumplir con el plan eterno y salvar a los pecadores, y así formar un pueblo santo y deseoso de buenas obras. Tal cual nos relata la epístola a los Filipenses, escrito por el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto claramente nos enseña que Jesús, siendo Dios mismo, vino a este mundo como ser humano con un propósito muy claro: establecer un nuevo pacto y llevarnos al corazón de la ley, que es el amor. Jesús pagó el precio del pecado muriendo en lugar de nosotros, y se sujetó a las limitancias de esta condición: nacer, crecer, y sufrió el dolor físico, experimentó el quebranto y la muerte de una manera horrible en la cruz, recibiendo toda la ira de Dios sobre sí. Respecto a este evento en la historia, dan testimonio muchos historiadores, entre los cuales está Flavio Josefo, un destacado historiador que en sus Antigüedades Judaicas, en el capítulo 18, versículo 3, dice: Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro, tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así muchos de los judíos y de los gentiles. Él era Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de los cristianos, llamados así por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Ahora, dicho esto, vamos al tema que nos convoca el día de hoy. Sin duda que el momento de la crucifixión es determinante en la historia de la cristiandad, ya que sin este evento, Dios no habría llevado a cabo su plan de salvarnos, y nuestro destino estaría limitado solo al infierno, por lo que era importante para Dios llevar a cabo su plan eterno en cada uno de sus escogidos. Respecto al evento más importante de la historia, la crucifixión, se sabe que ocurrieron 4 fenómenos sobrenaturales que están relatados en los evangelios sinópticos. Las tinieblas cubren la tierra. El primer fenómeno fue que la tierra se oscureció y está relatado en Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad marcaron este evento, desde la hora sexta a la hora novena del horario judío. Esto es a lo que los judíos llaman la hora primera, lo cual en nuestro horario es desde el mediodía hasta las 3 de la tarde.
Al mediodía el sol alumbraba intensamente las tierras de Israel. La oscuridad irrumpió esta realidad y tuvo lugar previo a la muerte de Cristo, como lo relata el libro de Marcos capítulo 25, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego 2 versículos más adelante, dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Por lo que la muerte de Jesús tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde de nuestro horario. Así es como Jesús ya llevaba muchas horas sufriendo la cruz, desde las 9 de la mañana aproximadamente, y era tiempo de luna llena, por lo que era imposible que fuera un eclipse de sol. Y para poder explicar este fenómeno es imposible en términos naturales y humanos, ya que no es algo simple, es algo que solo se puede explicar como una obra de Dios. El historiador Tertuliano dice que en el momento de la muerte de Cristo, la luz se separó del sol y la tierra se oscureció, lo cual solo lo puede hacer Dios, de manera sobrenatural, solo con su poder. John W. Shepard describe en el Cristo de los Evangelios, era el mediodía y el resplandor del sol sirio debería haber estado en su más intenso momento. De repente una extraña neblina, muy extraña, se había instalado sobre el mundo, oscureciendo el sol hasta que no se pudiera ver nada. La oscuridad no venía de un eclipse, porque este era el mediodía en la semana de Pascua de los judíos. El defecto de sol, una oscuridad peculiar, sobrenatural, vino sobre la tierra entera hasta la hora novena o 3 de la tarde. Luego la luz vuelve a reaparecer minutos previos a que Jesús entregara su espíritu. Algunos relacionan este suceso con el día de la expiación, que se realizaba anualmente para el perdón de los pecados del pueblo durante la fiesta judía del Yom Kippur. El sacerdote realizaba el sacrificio y rociaba la sangre del cordero apartado de la presencia del pueblo, en el lugar santísimo, ubicado dentro del tabernáculo. Asimismo, Dios dejó caer su velo, y para que nadie presenciara con sus ojos este momento cúlmine de su muerte, en el cual Jesús cargó con todos los pecados de su pueblo, de una vez y para siempre. Luego la oscuridad cesó, y Cristo expiró. Otros explican esto como una enseñanza de que solamente con el sacrificio de Cristo se pueden vencer las tinieblas del corazón del hombre, a consecuencia de su pecado, y la obra del diablo, tal como lo explica 1 de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Asimismo, si hoy confías en Cristo, Él puede disipar las tinieblas de tu alma y hacer resplandecer una nueva luz de esperanza para vida eterna. El velo se rasga. Otro fenómeno ocurrido durante la crucifixión fue que el velo del templo se rasgó. Está relatado en el Evangelio de Mateo 27, 50 al 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. También está relatado en Marcos capítulo 15, versículo 38, de la misma manera. Esto ocurrió inmediatamente después de que Jesús entregó su espíritu al Padre, y para comprender mejor este fenómeno hay que considerar el contexto judío. El velo estaba ubicado dentro del templo de Jerusalén construido por Salomón, el cual fue luego reconstruido y ampliado por Herodes a 40 codos de altura. El templo era el lugar principal de adoración a Jehová y donde se realizaban los sacrificios de animales y ofrendas. Este venía a sustituir el antiguo tabernáculo construido por Moisés. Este velo hacía una separación entre el lugar santísimo, que era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, del resto del templo donde estaban los demás hombres, y solo podía traspasarlo el sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por el pueblo, por lo que este velo impedía a las personas tener un acceso libre a la presencia de Dios. Los escritos de Flavio Josefo estimaban que el velo tenía alrededor de 18 metros de altura aproximadamente, con 10 centímetros de espesor, por lo que ni 2 caballos atados a cada extremo lo podían haber rasgado. En el libro de Éxodo capítulo 26 se nos dice cómo fue construido el velo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Por lo que vemos que no era un simple telón, más bien complejo y con distintos materiales preciosos. Este era el único acceso al lugar santísimo,
el cual Dios abrió en dos, invalidando para siempre su uso, y dejando claro con esto que ya no sería necesario realizar más sacrificios de animales, pues el sacrificio de Jesús ya había sido llevado a cabo, el cual sería suficiente para perdonar los pecados una vez y para siempre, tanto de judíos como gentiles, y aboliendo el culto mosaico de los sacrificios que tenía que llevar a cabo cada año. El velo que simbolizaba a Cristo mismo deja de funcionar, ya que la presencia de Dios no habitará más en lugares hechos por manos de hombres, como es señalado en Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora solo por medio de Jesucristo todos tenemos libre acceso a la presencia de Dios, ya que con él, con su sacrificio, nos reconcilia con Dios de manera que Jesús se constituye el único mediador entre Dios y los hombres. Como está escrito en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y además de esto se constituye el sacrificio perfecto y suficiente, como está escrito en Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Asimismo, ya no necesitamos de un sacerdote que entre por nosotros al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, ya que por medio de Cristo podemos acercarnos libremente a la presencia de Dios. Efesios capítulo 3 versículo 12 nos dice: seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en Hebreos capítulo 4 16: acercaos pues confiadamente al trono de gracia. Con todo esto podemos ver que para Dios es más importante el culto del corazón, en el cual nos acercamos voluntariamente delante de su presencia, por medio de Cristo, para clamar el perdón de pecados, y no por medio de ritos que en muy poco aprovechan. Esa fue siempre la voluntad de Dios, que vivamos la religión basada en la obediencia y el amor, y no solo en rituales. Dios siempre quiso eso de nosotros, y esa siempre fue su voluntad, tal como lo dijo Salomón en la Biblia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así también en Mateo 19:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por último lo deja bien claro en el libro de Isaías, capítulo 1, 11 al 18. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Con iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al entender esto, no podemos pasar por alto que muchos de los testigos oculares de este suceso fueron sacerdotes y otros religiosos que trabajaban en la corte externa del templo, de los cuales muchos de ellos comprendieron lo equivocados que estaban y posteriormente se arrepintieron y se convirtieron al Señor, como está escrito también en Hechos capítulo 6. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Terremoto.
El fenómeno lo relata el Evangelio de Mateo capítulo 27, versículo 51. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Podemos ver que este relato no es alegórico y que las evidencias validan cada suceso. De acuerdo con este relato, se sintió un gran terremoto, el cual estremeció a toda Jerusalén, mientras Jesús agonizaba en la cruz, lo cual provocó gran conmoción en la población y serios daños. Las grandes rocas se partían en dos y provocaban derrumbes. Las tumbas se abrían y la gente se estremecía en gran manera. Según estudios realizados por el Centro Alemán de Geociencias, en la orilla oeste del Mar Muerto se encuentran sedimentos que revelan al menos 2 grandes terremotos que afectaron la zona y se fechan el 31 a.C. y el otro el 26 y el 36 después de Cristo. Cuando Jesús murió, Poncio Pilato era el procurador de Judea entre el 26 y el 36 después de Cristo, tal como lo explica el historiador romano Tácito e incluso los mismos evangelios sinópticos. Y según algunos estudios realizados por dicha investigación, basándose en el calendario judío y estudios astronómicos, Jesús habría muerto el 3 de abril del 33 después de Cristo, lo cual nos da una referencia histórica de este fenómeno sobrenatural de parte de Dios. Con este suceso podemos ver que aquello que les podía proporcionar algún sentido de seguridad se vuelve muy frágil con el solo poder de Dios. Debemos considerar que el suelo de aquella región era rocoso y firme, y Mateo nos señala que las rocas se partieron en dos, cuales cabritas de maíz, dándonos a entender de alguna manera la magnitud de aquel temblor, y que aquello en donde tienen su seguridad es débil y frágil, mientras que en Cristo podemos encontrar la única seguridad inconmovible, como está escrito en Efesios capítulo 2 versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Jesús es la piedra indestructible que sostiene toda la estructura. Si depositamos nuestra vida y nuestro ser en Él, aunque tiemble y vengan pruebas difíciles, no será destruida. En aquel lugar tembló, pero su cruz permanece firme hasta el final, y hasta hoy su cruz permanece firme en nuestro corazón. Los muertos resucitaron. El texto que relata este acontecimiento se encuentra en Mateo 27, versículos 52 al 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En este contexto podemos encontrar muchas cosas interesantes y sobrenaturales. Primero debemos considerar esta resurrección de muertos como una resurrección parcial, ya que la Biblia nos enseña que en la segunda venida de Cristo será la resurrección total de todos sus escogidos para vida eterna, así como también tendrán su resurrección para muerte aquellos que han rehusado creer en Cristo. Pero para que todo esto fuera posible y estos sucesos se lleven a cabo, era necesario que Jesús mismo experimentara la muerte en carne propia y resucitara primero, tal como está escrito en 1 Corintios 15:23. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Luego de aquel gran terremoto y a consecuencia de esto es que los sepulcros se abrieron y aquellos muertos pudieron salir al exterior. En esta resurrección parcial, los muertos salieron de sus tumbas. Aquellos que desde tiempos antiguos habían creído en la palabra de los profetas entregada por Dios y habían depositado su fe en el Mesías venidero, lo cual nos da testimonio de la victoria que tuvo Jesucristo sobre la muerte y la condenación, a fin de que nosotros no fuésemos derrotados por ellas, tal como está escrito en Hebreos capítulo 2 versículo 14, que Jesús murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús muestra que su poder es el de Dios,
capaz de dar vida y quitar según su voluntad. Y a pesar de que muchos en aquella hora le desafiaban a que se salvara a sí mismo, Él no lo hizo y llevó su plan hasta las últimas consecuencias por amor a nosotros. El texto en Mateo nos señala que estos muertos no se mostraron a la gente sino hasta la resurrección de Jesús, y fue ahí cuando vinieron a la ciudad santa, la cual es Jerusalén, y se presentaron ante la multitud de personas, de las cuales muchos familiares y parientes le reconocieron y daban testimonio de aquel milagro, y muchos ahí abrieron sus ojos y comprendieron que al que habían crucificado era verdaderamente el Mesías que le había sido prometido, y creyeron y se arrepintieron, y reconocían que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Se dice que los cuerpos de los santos fueron resucitados con sus cuerpos naturales, y no con sus cuerpos glorificados, ya que según las Escrituras esto tiene lugar durante la segunda venida de Cristo, cuando Dios les dé a los creyentes un cuerpo glorificado e incorruptible, muy distinto al que tenemos ahora. Pero esto solo queda en el campo de la especulación, ya que no se explica con detalle en las Escrituras. Otro dato importante es que las tumbas fueron expuestas el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana, ya que según la cultura judía a nadie se le hubiera permitido cerrar estas tumbas en sábado y la Pascua, debido a que aquel era un día consagrado a Jehová y nadie podía realizar trabajo pesado alguno, por lo que todos fueron testigos de este suceso y nadie pudo hacer nada por ocultarlo, y Dios, sabiendo esto, lo quiso así. Es necesario comprender que la muerte de Cristo no fue la de un mártir más, puesto que Él es el Salvador de la humanidad, Dios manifestado en la carne. Jesús, en un acto de sumo amor, descendió del cielo para entregar su vida a cambio de la nuestra, y así poder darnos el don precioso de la vida eterna. Para poder comprender este suceso, debemos leer paralelamente Juan capítulo 5, versos 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es por esta razón que la esperanza de los creyentes es Jesucristo. Jesús dijo: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Acerquémonos a Dios con corazón humilde, reconozcamos ese sacrificio poderoso de Cristo como un regalo precioso que tiene poder no solo para producir milagros o cosas sobrenaturales en nuestro entorno, sino como el don más precioso que Dios le puede dar al ser humano, la salvación.